Hola audiencia de Por la Derecha, bienvenidos una vez más a este espacio de todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Hoy vamos con media horita, un poquito menos, a hacer un análisis de lo que está pasando en los temas de Colombia y esta vez tiene que ver con la reforma laboral. Gustavo Petro ha lanzado una gran amenaza sobre la democracia colombiana cuando anuncia que como no se le aprueba la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, él intentará entonces irse a lo que llamó una consulta popular para someter a los colombianos a unas elecciones atípicas para preguntarles si quieren o no una reforma laboral. ¿En qué términos? ¿Qué es lo que pretende? ¿Y por qué defiende tanto su reforma laboral? Cuando el Banco de la República ha dicho que se perderían prácticamente unos cerca de 500.000 empleos con la reforma. ¿Por qué razón? Pues nadie mejor para explicarlo, de en qué consiste la reforma laboral de Petro y hacer este análisis político que Julio César Iglesia, que es uno de los hombres más agudos en los temas políticos y en este caso económicos y también, por supuesto, de empleo, y que ha venido haciéndole críticas a través de las redes sociales a esta reforma laboral, como también lo hizo con la reforma pensional. Hombre activo y presentador de la mesa ancha en RCN Televisión. Julio César, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Hola, Ademar, qué gusto de nuevo acompañarte en tu espacio. Muchas Muchísimas gracias. gracias, de verdad. Bueno, Julio César, ¿qué opinión te merece la reforma? ¿Por qué Petro la defiende y dice que es una maravilla, que esto es revolucionario, que con esa reforma Colombia se encausa al futuro con el empleo, que mejor dicho, estamos perdiendo el tiempo? ¿Qué comentar alrededor de esa reforma 2.0? Pues, Ademar, esto es un choque entre dos formas de ver el mundo. Casi es un choque entre dos cosmovisiones. Una cosmovisión, la que defienden los sectores progresistas, en la que el centro de la realidad, el centro de la sociedad es el Estado, en donde se pueden cambiar realidades fácilmente a través de nuevas leyes. Y otra cosmovisión que entiende que el mundo del trabajo y el mundo del empleo y los beneficios laborales y los empleos estables, pues no solamente dependen de una ley o de lo que esté en un papel, sino que depende de la realidad económica. Entonces hay del otro lado unas personas que están obsesionadas con las formas, con lo que dice en un papel y que creen que escribiendo en una ley que los trabajadores tengan mayores beneficios, pues eso necesariamente va a traducirse así en la vida real y que no va a tener consecuencias de segundo orden, ¿no? De este lado, pues digamos lo que vemos es una reforma laboral que supuestamente va a mejorar los ingresos, los beneficios, las prestaciones que reciben los trabajadores, pero que en la práctica, si se aplica, si se llega a aprobar, aunque parece, al menos eso es lo que sabemos hasta ahora, parece no va a ser así, parece que se va a hundir, pues va a traer consecuencias negativas para los trabajadores de mar. No es que de este lado creamos o seamos malvados o seamos psicópatas, antisociales, enemigos de los trabajadores. De esa manera es que caricaturizan nuestras posiciones, sino más bien que entendemos las consecuencias en la vida real. No nos quedamos solamente con lo que dice en la ley formalmente en un papel donde se puede escribir cualquier cosa. El papel aguanta todo. Nosotros pensamos que eso que se escribe en un papel puede tener consecuencias en realidad negativas para los trabajadores. Entonces, como te digo, Demar, aquí estamos. Esto es una. Es que lo que hemos tenido, creo que hemos perdido conexión con el doctor Julio César mientras retomamos con él. Lo que hemos tenido es una suerte de seguidilla de mentiras por parte del gobierno de Gustavo Petro, que trata de explicar lo que trae su famosa reforma laboral, pero que realmente lo que hace es enredar e inclusive llegar a mentir. Como por ejemplo, decir que no se pagan los dominicales a los trabajadores y que no se paga el horario nocturno o el recargo nocturno, pues es una gran mentira, ¿no? Porque, por ejemplo, la reforma actual sube el recargo dominical del 75 al 100%. Y están diciendo desde el petrismo que eso no existe. ¿Por qué tienen que mentir para hacerle creer al país que, como lo estás afirmando, Julio César, entonces con un papel, con una norma, van a solucionar todo cuando ni siquiera han atendido el problema de fondo, que es si hay capacidad o no de los empleadores de poder mejorar las condiciones laborales? Bueno, yo invito a la audiencia a que se pregunte por un momento si es tan sencillo como escribir en una norma
beneficios laborales y que eso solamente tiene buenos efectos y no consecuencias negativas, pues entonces, ¿por qué en esa ley no escribimos que en lugar de tener, por ejemplo, una prima a mitad de año y otra a final de año, ¿por qué no multiplicamos las primas por 3 o 4? ¿O por qué no aumentamos el periodo de vacaciones apenas de 15 días? ¿Por qué no hablamos de vacaciones de 2 o 3 meses? Si es que eso no tendría ninguna consecuencia. Por supuesto que tiene consecuencias, tiene costos de mar. Yo creo que la manera más fácil de entender esto de mar es poner sobre la mesa los números. En Colombia, el 56%, de hecho, fíjese que casualmente el mismo día que en el Congreso de la Comisión Séptima estaban las senadoras y senadores de la Comisión Séptima hundiendo la reforma, radicando el archivo. Ese mismo día el DANE publicó los datos sobre informalidad laboral. El 56% de los que tienen trabajo, entre los que tienen trabajo hoy en Colombia, que ya son afortunados, porque también hay alto desempleo en Colombia, pero de esos afortunados que tienen trabajo, el 56% son informales, o sea, solo 44% de los trabajadores del país tienen un trabajo formal, o sea, solo el 44%, una minoría, solo el 44% tienen prestaciones sociales, cotizan a seguridad social, tienen vacaciones, incapacidades, en fin, licencia de maternidad, licencia de paternidad, ese cúmulo de beneficios que ya están en la ley, porque a veces nos dicen de mares como si en Colombia no existiera nada, ¿no? Como si Ujú. estuviéramos en el vacío, no hay leyes laborales prácticamente en Colombia, no, hay y muchas leyes laborales en el país. Entonces, a esas leyes laborales solamente los cubre, esas leyes laborales solo cubren al 44% de los trabajadores. O sea, la mayoría no tienen derecho ni a esta reforma ni a las leyes laborales anteriores. Son esos trabajadores, el señor que trabaja en una bicicletería y el empleado que tiene ahí, el señor que atiende en una papelería, la señora que está en una tienda de barrio, todo ese tipo de empleados por lo general de mar y mucho más en las zonas, digamos, más pobres del país y en las ciudades más pequeñas y en el campo, todo ese tipo de empleados no están en la nómina. No es que venga yo le cotizo a seguridad social, no es que venga yo en junio y en diciembre le pago su prima. Esas cosas no existen para, ni si usted se enferma, venga, es que tiene una incapacidad del EPS. Eso solamente existe para el 44% de los trabajadores, que generalmente son trabajadores que tienden a ser los de mayores ingresos del país, que tienden a ser los que están en las ciudades principales, que tienden a ser los que tienen educación, pero parece, es como si esa gran mayoría de trabajadores de Colombia, que no tienen nada de eso, es como si no existieran, no aparecen en ningún lado en esta discusión, pero son la mayoría de trabajadores colombianos. Nadie los escucha. ¿Y entonces qué pasa, Demar? ¿Por qué razón? Yo creo que esta es la pregunta central. Aquí es donde tenemos que entender el asunto. ¿Por qué razón el 56% de los trabajadores en Colombia son informales? Uno podría decir, como desde la izquierda plantean esta visión antagónica entre empresarios y empleados como enemigos, esta visión marxista pues de lucha de clases de si usted es empresario es mi enemigo y si yo soy trabajador soy enemigo del capitalista, pues uno podría decir entonces es que los empresarios en Colombia son malos porque quieren esclavizar, como dice el presidente Petro, quiere esclavizar a los trabajadores, pero eso se cae cuando usted va a ver el detalle de la informalidad, ¿no? Cuando va a ver las cifras y se encuentra, por ejemplo, con que es una ciudad como Sincelejo, el 70% son informales. Por otro lado, en Manizales, más o menos el 33 o 35% son informales. O sea, hay la mitad de informalidad en Manizales que en Sincelejo. Diría uno, si estamos hablando de maldad de los empresarios, oiga, ¿será que es que los empresarios de Sincelejo son malos y los de Manizales o de Bogotá, que es otra ciudad con relativa baja informalidad, será que los empresarios bogotanos son buenos y los de Sincelejo son malos? ¿O son más explotadores los de Sincelejo que los de Bogotá? No, no es por eso, porque esa explicación es falsa. La realidad es que en una ciudad como Quibdó, como Sincelejo, como Riohacha, ciudades intermedias, pequeñas del país, en departamentos que afrontan dificultades económicas, en donde no existe desarrollo industrial,
donde no existen, como en el eje cafetero, un sector caficultor potente, no existen ese tipo de sectores, digamos, las empresas no tienen cómo comprar, cómo pagar salarios formales, no les alcanza, ¿no? Al señor que tiene una papelería en el norte de Bogotá, que es una papelería grande, le alcanza para pagar la seguridad social de sus empleados. En cambio, al de la papelería del barrio de Quibdó, pues No, no, no puede asumirlo, pero es por claro. obvias razones, porque es que Quibdó es casi otro país dentro de Colombia absolutamente diferente del norte de Bogotá y viven realidades financieras distintas, pero en cambio el salario mínimo de Quibdó es el mismo de Bogotá y vale lo mismo tener un empleado formal en Quibdó que en Bogotá, pero en Quibdó no se puede pagar. Entonces no es porque sean malos o buenos unos y otros, sino por una realidad económica. Y lo mismo de Mar, usted lo puede ver con las microempresas. Las microempresas, en las microempresas, la enorme mayoría de empleados tienen acuerdos informales de trabajo. Entonces, el 85% más o menos de los empleados de una microempresa son informales, no tienen acceso a beneficios, a seguridad social, etc. No es que los microempresarios sean malos. Por otro lado, en las empresas grandes, solo el 3% de los empleados son informales. Prácticamente no existe la informalidad entre las empresas grandes y medianas de Colombia. Y no es porque los empleados, los empresarios grandes y buenos, grandes y medianos sean buenos. Simplemente es que tienen cómo pagar la formalidad, tienen cómo pagar lo que cuesta tener un empleado formal. No es tan difícil de entender, Demar. Esta es la explicación real. Por otro lado, pues ellos dicen, no, esto simplemente es un asunto de voluntades, es un asunto de apretar las tuercas, pero lo que va a pasar con esta reforma pensional, como bien, con esta reforma laboral, como bien decías, es, pues hombre, si hoy la gran mayoría de empresarios no pueden contratar formal y usted le encarece más la contratación formal, que eso es lo que va a hacer esta reforma, pues mucho menos lo van a poder hacer. Y en muchos casos, si tenía un empleado formal, le va a tocar cambiarlo por uno informal y ya no pagarle las prestaciones. Así que la condición, la situación de esos trabajadores, sobre todo trabajadores que generalmente son de bajos ingresos, aquí no estamos hablando del gerente de la multinacional, del vicepresidente financiero, no estamos hablando del abogado con doctorado y con maestrías en Europa. Esta gente, digamos, esta reforma laboral no lo afecta. Acá estamos hablando del operario de aseo, del que atiende en un pequeño comercio, de personas con baja formación, bajos ingresos, y por eso es una reforma tan inmoral, de Mar. En el fondo, eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque acá estamos defendiendo, no en apariencia, sino en la realidad, a los trabajadores del país, a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios también y a los medianos, a todos, porque esto en el fondo no le conviene a nadie, sino a unas pequeñas élites que son miopes, que no entienden las consecuencias de estas malas ideas y lo único que buscan es el aplauso y son unos votos, engañando a una parte de la población con una ficción. Es que acabas de dar en el punto que es, Julio César, explicando cómo la reforma que trae una cantidad de prebendas, favores al empleado, se hacen imposibles en la práctica para el empleador. Es que no basta con que los del pacto histórico salgan furiosos. Además, me da risa y me da también al mismo tiempo desazón y cierto malestar cuando uno escucha a un tipo como Wilson Arias o como Inti Asprilla o como el otro Mondragón, gente que nunca en la vida ha hecho un empleo, que nunca ha ofrecido un trabajo, que nunca ha tenido una empresa, hablando de que los terratenientes, los poderosos, los no sé qué, quieren robar al empleado. Pero ¿por qué no hablan de la verdad? Ese ejemplo que hiciste de la tienda o de la papelería en Quibdó versus la papelería en un barrio de Bogotá o en el centro de Bogotá es un excelente ejemplo. No es lo mismo. Y si la reforma lo que trae es esta carga enorme para una persona que deja cuánto, si le paga impuestos al Estado colombiano, el 73, 72% de carga impositiva, pues entonces no va a poder. O le paga impuestos al Estado colombiano, que es un Estado gigante, que no lo llena nada, si no mire usted cuánto vale el presupuesto general, 523 billones, o le paga al empleado para poderlo mantener. Es que ya hoy es imposible con el nivel de salario mínimo que tenemos en Colombia, pero eso no lo quieren entender. Y le agrego un par de elementos que me parecen graves. El primero,
con las plataformas de economía colaborativa. Esto de convertir las plataformas de economía colaborativa en patronos, esto es una bestialidad que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Primero eso. Y segundo, tratar el tema del ciclo menstrual de la mujer como si fuera una enfermedad, provocando que ella se tenga que licenciar todos los meses durante 3 o 5 días para pasar el periodo menstrual en su casa. Eso lo que está haciendo es alejando cualquier posibilidad de que las contraten, ¿o no es así? Sí, así es, Demar, es una visión muy, como insisto, muy miope, es creer que esto no tiene consecuencias y creer que los empresarios actúan de una manera u otra por simple, digamos, mala intención. No es cierto. Pues, Demar, para amplificarlo y para hacer analogías, ¿cuál es la razón por la que un padre de familia, digamos, de bajos ingresos, no compra carne premium, ¿no? El lomo biche o la carne más cara todos los días para alimentar a su familia? ¿O no compra salmón, que es tan caro? ¿Es acaso porque ese padre de familia odia a sus hijos y quiere alimentarlos de pronto apenas con huevito y con arroz y con plátanos y papa? No, no es eso, no es un asunto de maldad, es un asunto de capacidad económica. Claramente cualquier padre de familia quisiera siempre comprar la mejor calidad de alimentos, pero no todos los padres de familia pueden ir y comprar libras de salmón o pueden comprar carne premium todos los días. De pronto una vez a la semana hay un buen pedazo de carne, pero los otros días, bueno, vamos a variar la proteína, vamos a consumir otra calidad de proteína. Pero no es un asunto de maldad, es un asunto de capacidad. De la misma forma, cualquier persona que entienda cómo opera un empresario, pues a un empresario le conviene, por supuesto, tener empleados formales, bien remunerados, felices, comprometidos con la empresa. Ese es el ideal, es decir, una empresa no se enriquece pagándole poquito a los empleados, eso es un mito, ¿no? Las grandes empresas del mundo, vaya, vea cuánto, pues en Colombia es fácil de ver, cuáles son las empresas, digamos, que le pagan mejor a los empleados en el sector privado. Usualmente estamos hablando de multinacionales, pues de las grandes marcas del mundo o empresas colombianas muy bien posicionadas. Es precisamente porque pagarle bien a los empleados, a través de pagarle bien a los empleados, usted puede conseguir la mejor gente, la más preparada, la más creativa, los más capaces, los mejores gerentes, los mejores contadores, y eso hace que su empresa crezca. No es pagándole poquito que se hace plata, además. El problema es que no es un asunto de voluntad, sino es un asunto de capacidad. Si yo estoy arrancando mi papelería en Quibdó, y ese es mi proyecto, ese es mi emprendimiento, una papelería en un barrio de Quibdó, y llega el gobierno y me dice, voy a contratar un empleado, y comienzo a hacer las cuentas y me da 2 millones de pesos o 2 millones y pico para contratar un empleado de salario mínimo. Pues hombre, y mis ventas si acaso al mes van a ser 3 o 4 millones, pues no gano nada y quizá termino perdiendo. Entonces la única alternativa de ese pequeño empresario es, venga, yo consigo a alguien y le pago eh, por debajo de cuerda, le pago sin cumplir los requisitos legales. No es porque sea malo. Igual que el padre, no es que le compre, digamos, proteína de baja calidad a sus hijos porque sea malo, es porque no puede pagar más. ¿Qué más desearía que comprarle siempre el mejor producto? Lo mismo los empresarios, hombre, esa es la manera de crecer una empresa. Pero cuando encareces la contratación, pues haces que eso sea más difícil. Es como si en el caso de la carne usted creyera que la situación se va a mejorar poniéndole un impuesto a la carne, haciéndole más cara, pues por obvias razones, como es más cara, si acaso a alguien le estaba pudiendo comprar carne, pues ahora ya no, ¿no? Y le va a tocar bajarse de categoría de proteína o comprar alguna proteína quizá de peor calidad. Entonces, es obvio, Demar, que si encarecemos la contratación, pues va a haber empresas que no van a poder llegar, no les van a dar las cuentas y van a bajarse de la formalidad y van a sacar a empleados quizá al desempleo o quizá, venga, volvemos a la formalidad y ahí se acaba las cotizaciones y las primas, etcétera, las garantías en los contratos. Entonces, al final terminan perjudicados principalmente, y esta es la gran paradoja, porque las ideas progresistas de Mar están llenas
de enormes paradojas. La gran paradoja es que los que terminan pagando el pato casi siempre son los más vulnerables. Lo podemos concluir de la siguiente manera. Aprueben la reforma laboral de Gustavo Petro e inmediatamente ese 60% que está en informalidad no va a ser del 60, va a ser del 90 o del 100%, porque nadie va a tener la capacidad, no que no quiera, nadie va a tener la capacidad de poder contratar a una persona y pagarle lo de ley. Así de simple. De mar, sí, y al final se da cuenta uno que esto antes que nada es una moral, ¿no? Aquí los números y las estadísticas nos ayudan a entender los conceptos, pero en el fondo es, si a usted le parece más importante las apariencias, el aplauso, lo que aparece escrito en un papel, o a usted le parece más importante la realidad, lo que generan estas ideas puestas en práctica. Si usted está obsesionado con las formas, a usted le gusta Venezuela y le gusta Cuba porque allá las garantías de derechos para los trabajadores son gigantescas, son amplísimas. Pero en la práctica, los derechos y el bienestar de los trabajadores es muy, muy precario. Es exactamente lo mismo. Nosotros, pues lo que defendemos de Mar es los efectos en la vida real, en la vida de la gente, ¿no? En el bienestar de la gente real, no en lo que diga en un papel, porque el papel, insisto, lo aguanta todo. Julio César, muchísimas gracias por atendernos y yo quiero pedirle a toda la audiencia que por favor reproduzca este video, compártalo, dele like, es muy importante. Se explica de manera muy concisa, muy concreta el problema que tiene la reforma. Y el problema no es cualquier problema, el problema es acabar con la posibilidad de un empleo justo, realmente justo para todos los colombianos. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo de Mar, muchas gracias. Muchas gracias a Chao. todos ustedes. Gracias por acompañarnos como siempre todos los fines de semana a través de la Hora de la Verdad de Fundación Escuela Libertad. Aquí damos la pelea, hacemos la contrabatalla a la narrativa de la extrema izquierda, falsa por cierto, contranarrativa que hay que hacer porque de otra forma nos convencen de lo que no es cierto. Si no, fíjense ustedes, elementos como estos. Recordemos aquí que por favor lo que respondían estos muchachos del SENA cuando les preguntaban qué decía la reforma laboral. Escuchen ustedes, es dramático ver cómo estos jóvenes han sido manipulados, utilizados, pero no tienen ni idea de qué se trata. Escuchamos un poco de lo que han dicho los jóvenes del SENA antes de terminar esta parte y dándole paso también a Gustavo Petro cuando hace el anuncio de una gran consulta popular. Estas son imágenes de esta semana que acaba de pasar en el Congreso de la República, donde se pretendía ingresar por parte de unos cientos de cuantos de estos jóvenes del SENA al Congreso de la República para presionar la votación de la reforma laboral. Recuerden ustedes que el próximo martes, o sea, pasado mañana, tendrá que votarse la famosa reforma o por lo menos la proposición de archivo, 8 votos. Prácticamente no hay manera de pensar que la reforma se vaya a salvar. Y lo peor, porque no hay consenso con los productores, con los empresarios, con los que generan empleo, que son los que deberían estar hablando, opinando, y no unos tipos que nunca han creado un empleo, que no han tenido cómo darle un salario a un ciudadano para que vengan a opinar y hablar. Escuchen ustedes cómo respondían estas señoritas respecto de qué traía la reforma, quién los había llevado y qué era lo que sabían de ella. Que iban a trabajar gratis, prácticamente, ¿cierto? O sea, que les van a quitar todo, prestaciones, sueldo y todo. Exacto. Entonces, ¿Quién les dijo eso? nuestra pelea. La persona es de adentro, es un senador. ¿Un senador? Entonces, ¿Sabe el nombre del senador que les dijo eso? no, ¿No? el nombre exacto no me lo sé, pero sé que estamos luchando por eso mismo, porque nos quieren quitar nuestros derechos. ¿Y tú crees que es posible que dejen a un trabajador en Colombia sin prestaciones y sin parafiscales, sin sueldo, sin nada? En este momento, en este siglo XXI, con todo lo que se ha luchado, ¿crees que es posible? Pues es que no solamente de que, sí, yo creo que es posible, si Sí. estamos aquí es yo creo que por algo mismo, porque si lo están diciendo y si están todo es la duda, no es por nada en específico, ¿sí me voy a entender? Entonces sí creo que sea posible, porque en general, pues ya esto es como ya muy social, yo diría que ya es una opinión. No, pues no tienen la más remota idea qué es lo que dice la reforma. Así de simple, ustedes lo escucharon.
No tienen la más remota idea. Habla de un senador que suponemos que es del pacto histórico y creo que suponemos quién es además, que es el que ha estado convocándolos y el que ha estado lanzando arengas en contra de los senadores que le dijeron no a la reforma y le dijeron no a la reforma no porque les diera la gana, sino porque técnicamente es inviable. El Banco de la República ha sido claro también respecto a las expresiones alrededor del estudio técnico que debe tener la reforma laboral. Y lo ha dicho, más de 500.000 empleos se pueden perder por la reforma laboral de Gustavo Petro. ¿Será que queda muy difícil entender que se pueden perder más de 500.000 empleos? Exactamente, algunos estudios incluso no hablan de los 500.000, pero sí hablan, por una parte, por ejemplo, de 746.000 empleos. En el peor de los casos, también, esto lo ha estimado el Banco de la República. Entonces, perder 746.000 empleos por cuenta de la reforma, ¿les parece que es poco grave? Y muy buena la explicación que ustedes acaban de escuchar de Julio César Iglesias, el hombre de la mesa ancha, que nos ha dicho algo elemental. Es que no es un problema de querer o no querer, es un tema de capacidad. No todos los empresarios están en capacidad hoy de contratar a una persona con un salario mínimo que está siendo alto para la capacidad adquisitiva y para el nivel de impuestos que pagan los ciudadanos. El problema es demasiado grave, demasiado de fondo, pero Gustavo Petro pretende solucionarlo de una manera rápida y diríamos sencilla. Ojo, una reforma laboral que quiere tramitar a través de una consulta popular que puede costar un poco más de 500.000 millones de pesos. Recordemos que por allá para el año 2017-18, cuando Claudia López prometió una reforma, ¿recuerdan ustedes? Una consulta popular anticorrupción, esa costó 310.000 millones de pesos. ¿Cuánto nos costaría hoy una consulta popular? Pues sí, cerca de 500.000 millones de pesos. Por eso Petro hace este anuncio que le presentó esta semana en la tercera locución que hizo a los colombianos. Y eso significa que hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. El Banco de la República ha sido claro en emitir un concepto que es técnico, no es político. Aquí no es ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni el extremo centro, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda, ni el centro, ni el extremo centro. No, aquí es el Banco de la República que tiene esa tarea, además de advertir los elementos que tengan que ver con la volatilidad del peso y de los ingresos de los colombianos. Fíjense ustedes, el informe resalta que de aprobarse la reforma laboral, el aumento en los costos salariales recortaría alrededor de 454.000 empleos formales en un horizonte de entre 3 y 4 años, aunque esa cifra puede llegar a alcanzar los 746.000 empleos y fuentes de trabajo, según lo ha dicho el Banco de la República. ¿Han escuchado por qué, no? Si el empleo es mucho más costoso, pagarle a un empleado se vuelve más costoso y hay muchas más garantías, como por ejemplo que no podrán desistir del empleado porque le parezca que está haciendo algo mal, porque haya cumplido o haya cometido alguna falta, haya incumplido en el deber, pues resulta que ya ni siquiera tiene una posibilidad de decir, vea, sabe que le indemnizo y váyase, sino que tendrá que pedirle a un juez de la República, como si en Colombia funcionaran las cosas rápido, ¿no? A un juez de la República, oiga, deme permiso que tengo que sacar a este empleado porque lo está haciendo mal. Y el juez tendría que evaluar esa salida y las formas en cómo va a salir del trabajo. Van a convertir el empleo en un problema. Y fíjense ustedes en el otro elemento que no es de poca importancia. Las economías colaborativas, las plataformas de economía colaborativa, llámese Rappi, Didi, Foodfast, bueno, tantos elementos que hay alrededor de esas economías colaborativas, terminan convirtiéndose en empleadores, que no son empleadores. La gente hoy en este modelo de libertad económica, si quiere, se afilia a una plataforma, trabaja con ella, cuando no quiere la paga y no trabaja más, porque la plataforma se vuelve un facilitador. El empleador y el empleador es la persona que está buscando el servicio. Y el empleado, el que necesita el trabajo para llevar el domicilio, para transportar a la persona en su carro.
Eso es lo que ocurre y lo que naturalmente debería estar abierto y tener libertad. Pero aquí lo quieren volver camisa de 11 varas. Nadie va a querer tener un empleado de esa manera. Y como lo decía Julio César en este extraordinario reportaje, lo que están causando es un problema donde por falta de capacidad de pagar y administrar una nómina de empleados, terminaríamos muchos en la informalidad. Si ya estamos en un 60% de la informalidad, esto pudiera ser mucho más grande. Pase la voz, usted, querido ciudadano, televidente de la hora de la verdad y de Escuela Libertad, pase la voz para que muchos más conozcan a fondo qué es lo que dice la reforma laboral. Lo único que falta es que salga Gustavo Petro a decir en una consulta popular preguntas como esta: ¿usted quiere ser rico o quiere ser pobre? Si quiere ser rico, ¿en cuánto le gustaría? ¿Nos van a regalar de cuánto a cada colombiano? Es que son medidas tan absurdas que de verdad no le caben en la cabeza a uno. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Gracias por estar con nosotros conectados. Recuerden darle like a esta emisión y recuerden también distribuir este material. Compártalo. Simplemente dele compartir allí, copiar, pegar, lo lleva al WhatsApp y así otras personas pueden ver este importantísimo reportaje que hemos hecho hoy con Julio César Iglesia. Muchas gracias a todos. Que pasen una feliz tarde en familia. Que lo disfruten. Que Dios los bendiga.